Bueno, vamos rápidamente, todos los que nos quedamos aquí, quisiera que tomaras tu Biblia y fueras al libro de Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Efesios, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Y vamos a ponernos de pie. Les voy a pedir que nos pongamos de pie en honra hacia la palabra del Señor. Después de haberlos leído, puedes poner, ahora sí que puedes tomar asiento. Vamos en estos momentos a leer todos juntos. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya se me fue Efraín. Ya se me fue Efraín. Bueno, vamos a leerlo acá. Dice, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Vamos a alejarlo hasta allá, hasta el versículo 16. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada, ¿se acuerdan de qué estuvimos hablando, de qué estuvimos compartiendo? ¿Alguien que se acuerde? No me van a decir, porque hay algunos llegaron y me dijeron que los había regañado yo. Dijo, es que el pastor nos regañó desde allá arriba. Yo dije, ¿yo lo regañé? ¿En serio? Le digo, no puede ser, ¿no? En esta parte. Pero hablamos acerca de los engaños de Satanás. Acuérdense que hablamos de los engaños de Satanás. Y cómo es, dice la palabra en Génesis, en el capítulo 3, dice que estaba la serpiente. Dice, y tenía una característica esa serpiente, obviamente, dice, tiene características, cada animal tiene ciertas características, pero dice que específicamente esa serpiente, ¿qué era? ¿Qué dice Génesis? Era astuta, tenía mucha astucia, y esa astucia desafortunadamente la ocupó, ¿para qué? Precisamente para hacer caer al hombre y hacer caer a la mujer. ¿A través de qué? A través del engaño, ¿sí? Lo que hace Satanás constantemente es tratarnos de engañar, pero lo hace de una manera tan sutil que muchas veces si nosotros no estamos comprometidos en una comunión íntima con el Espíritu Santo, podemos ser engañados muy fácilmente. La palabra de Dios nos habla, ahora sí que no quiero regañarlos, no quiero salir de aquí que me vuelvan a decir, es que nos regañó el pastor. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos muchos apostatarán de su fe. Y la palabra apostatar quiere decir que es una persona que tuvo fe, que estuvo en Cristo y se apartó. O sea, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de apostatar, no podemos decir que una persona que no ha entregado su vida a Cristo haya apostatado de su fe, porque esa persona no tiene fe en Cristo, no la tiene. Cuando habla de los últimos tiempos y de la apostasía, habla desafortunadamente de gente que estuvo dentro de la iglesia y llegó un punto, un momento, que su comunión con Dios se enfrió a tal punto que se apartaron. Y no está diciendo que antes, no está diciendo que a mediados de este tiempo, dice que en los últimos tiempos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede esto? Y una de las cosas que me he puesto a analizar o que me he puesto a ver es precisamente por la falta de comunión con el Espíritu Santo y la falta de lectura de la palabra, de comprensión de la palabra. Dice la misma palabra que en los últimos tiempos aún Satanás podrá engañar a los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Pues nosotros. Nosotros somos el pueblo. Dios nos eligió con un propósito. Pero la misma palabra dice que aún podría engañar a los elegidos. Pero ¿cómo puede engañar? ¿Qué es lo que va a suceder? Dice en la palabra también, ahora sí que no me quiero meter mucho en esto, dice que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos cristos y que andarán por el mundo diciendo, aquí estoy. Y desafortunadamente mucha gente, falta de conocimiento de Dios, falta de comunión con Dios, será engañada. Pero desafortunadamente aún gente de la iglesia podría ser engañada.
¿Y por qué es esa falta? ¿Por qué podría venir ese engaño? Por la falta de comunión, por la falta de entendimiento en la palabra. Porque la palabra, dice Hebreos capítulo 4, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué dice la palabra? Que es viva y es eficaz. O sea, la palabra tiene vida y tiene una eficacia. Por eso dice ahí claramente que penetra. ¿Qué es lo que necesita hacer la palabra? La palabra de Dios necesita penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque el engaño de Satanás viene por falta de conocimiento y falta de una estructura o de una base sólida sobre la cual nosotros construyamos nuestra vida. Y es lo que les decía la semana pasada. Satanás lo que hace es mandarte dardos. Esos dardos son como ladrillos que tú tomas, los tomas como ciertos y empiezas a construir. Empiezas a construir. Cada vez que el enemigo toma control de un área de tu vida, lo que está haciendo es mandarte, vamos a ponerlo así como en una construcción. ¿Han visto a los albañiles que cuando de repente están en una parte alta y no tienen forma de subir los ladrillos, qué es lo que hacen? Uno está abajo y uno está arriba, ¿y qué es lo que hace? Le empieza a aventar los ladrillos, ¿no? Pues eso es lo que sucede con el enemigo. El enemigo lo que hace es ponerte así, agarra y cada vez que te quiere seducir y tú ya le diste parte, lo que hace es mandarte un ladrillo. Tú eres el otro extremo de la parte que tú los estás recibiendo, y no nada más los estás recibiendo, sino los estás colocando. Los estás empezando a colocar hasta que se convierte en una fortaleza. Y hablábamos de que era una fortaleza. Ustedes han visto las películas, ¿no? de la edad medieval, toda esa parte, y ven que los castillos tenían ciertas características, que tenían murallas alrededor. ¿Para qué? Para que esas murallas fueran altas y fueran anchas, precisamente para que cuando los enemigos vinieran a atacarlos, no pudieran subir tan fácilmente, y si quisieran quitarla, no la pudieran derrubar tan fácilmente. Porque eso es una fortaleza. Y eso es lo que hace el enemigo. Empezar a lanzarte los ladrillos en esa área de tu vida donde él ya tomó control, y tú mismo es el que permite esa construcción y empieza a levantarse. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? ¿Qué es lo que está haciendo? Cada ladrillo que él te está mandando es una palabra. Cada ladrillo es una palabra, pero es una palabra de mentira. Y entonces empieza la cuestión de la costumbre. Hay dos cosas. La fe y el miedo se manifiestan en el mismo área y tienen las mismas características. La fe y el miedo tienen las mismas características. ¿Qué implica esto? El miedo es algo que cuando tú te convences, empiezas a maquinar en tu mente algo que no ha sucedido, pero que tú lo tomas como cierto. Y ese miedo no te deja avanzar. Eso es lo que hace el miedo. O sea, es algo que tú no has comprobado, que tú no has visto, pero que al final de cuentas lo estás tomando como cierto, y ese miedo te va a paralizar. La fe es lo mismo, pero la fe lo que va a hacer es darte ese valor, darte ese impulso para ir hacia adelante. Y es lo mismo. Tú no lo estás viendo lo que Dios te está diciendo, pero tú lo crees, y conforme lo crees avanzas. Mientras que el miedo, si tú lo crees, el miedo no te deja avanzar. Porque el miedo lo que te hace pensar o lo que te hace creer es que si tú avanzas, va a venir destrucción sobre tu vida. Más la fe en Cristo lo que te hace es mostrar que la fe es necesaria para que tú puedas avanzar hacia una esperanza. Algo que Dios ha puesto como meta para que tú llegues a ese lugar. Entonces tienes que partir de la fe, ¿sí? Pero los dos ocupan los mismos sentires y las mismas ideas, pero en cuestiones contrarias en esa parte. Entonces, cuando tú y yo estamos siendo atacados por el enemigo, lo que está haciendo constantemente es sembrarte una palabra. Y al otro día te siembra otra palabra. Y al otro día te siembra otra palabra. Te siembra otra palabra. Y eso se convierte en una oración. Se convierte en una oración obviamente equivocada. ¿Y qué es lo que implica? Esa oración tú todos los días la estás repitiendo en tu mente. Y esa oración se convierte en esa fortaleza que no te deja avanzar. Es algo que el enemigo puso en tu mente y bajó a tu corazón. Y automáticamente cuando tú lo creíste, ¿cómo te das cuenta de que el enemigo ya tomó autoridad y control sobre la vida de una persona? Porque ya empieza a actuar, empieza a caminar, empieza a hacer, empieza a dudar, su forma de hablar empieza a cambiar totalmente. Antes creías en el Señor y ahora empiezas a dudar de Él. Antes tenías fe y ahora empiezas a tener incredulidad.
Y esa es la forma en la que empiezas a darte cuenta de que alguien ha sido precisamente en esa área de su vida, el enemigo ha tomado control y ha tomado autoridad. Pero ¿dónde sucede? Esto no sucede en el cuerpo principalmente. El enemigo sabe claramente que donde tiene que actuar es en tu hombre interior, en lo que tú realmente eres. Nosotros cuando estamos en los funerales, cuando hemos ido a funerales, mucha gente tiene la idea, tenemos la idea de que la persona que está ahí ya inerte, ya sin vida, sigue escuchándonos o sigue sintiendo. Al final de cuentas tenemos esa costumbre, como que esa idea. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, dice la palabra que cuando una persona muere en lo físico, no estamos hablando de lo espiritual, sino en lo físico, esa muerte, lo que significa la muerte es una separación. ¿Qué implica esto? Que se separa el alma y el espíritu del cuerpo, porque el alma y el espíritu son eternos. Pero el cuerpo al final de cuentas termina por regresar, ahora sí que termina por regresar de donde fue tomado, y el espíritu y el alma vuelven, así que terminan por regresar de donde fueron tomados, donde fueron construidos. Tanto el alma, ahí donde no nos vamos a meter en cuestiones doctrinales, pero el alma es donde es donde está nuestro hombre interior, lo que realmente nosotros somos. Y es donde el enemigo constantemente te está bombardeando, o donde Dios te está convenciendo. ¿Para qué? Para que tú hagas su voluntad, para que tú veas para qué fuiste creado, ¿sí? Pero eso es la parte que nosotros debemos de entender. Que dice la palabra de Dios que nuestra lucha, nuestra batalla no es contra carne, ni es contra sangre. O sea, mi batalla no es contra la persona que yo estoy viendo, sino contra lo que está influenciando a la persona para quererme hacer un daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los conflictos muchas veces no se ganan peleando, discutiendo o golpeándose. Esos conflictos, al contrario, en lugar de que se arreglen, se pueden hacer mucho más grandes. Es lo que les dije. El enemigo lo que empieza a hacer es a sembrar, para que todas las cosas que él haga se conviertan en algo tan grande que cuando tú lo veas, tengas miedo y digas, no puedo. Y eso es lo que sucedió precisamente con David y con Goliat, ¿sí? ¿Qué es lo que empezó a suceder? El enemigo, si se fijan en la palabra, dice claramente que cuando fueron a la batalla los israelitas contra los filisteos, no pelearon el mismo día que se encontraron. No dice que pelearon ese mismo día, sino que pasaron varios días. ¿Pero qué sucedió en esos días? En esos días, ¿qué era lo que pasaba? Se acamparon los dos, estaban en un extremo unos, estaban del otro lado otros, pero lo que hace el enemigo es siempre mostrarte algo que tú pienses que es más grande que Dios. Era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ellos tenían una comunión, ellos conocían a Dios. Pero cuando ellos van a la batalla, no empiezan a ver en lo espiritual, sino empiezan a ver en lo natural. ¿Qué es lo que veían? A un hombre que medía casi 3 metros, ¿sí? Un hombre que estaba acorazado, y que obviamente cuando él se aparecía, ellos lo que veían era la carne, no en lo espiritual. Y entonces ese hombre, cada vez que salía, los amedrentaba, les metía miedo. Y es lo que yo les decía. Ellos, en lugar de tener fe, empezaron a crear miedo. Empezaron a creer lo que ellos veían en lo natural, no en lo espiritual. Y entonces, ¿qué es lo que hacía el enemigo? Todos los días que salía Goliat, les hacía lo mismo. Les hacía ver que él era imponente, que él era grande, y aparte de eso, soltaba una palabra. Y esa palabra, verlo al gigante y luego la palabra que él les decía, eso empezaba a crear en su mente, en su hombre interior, un miedo que los empezó a paralizar y no los dejó avanzar. ¿Qué era lo que sucedió en ese momento? Saúl, que era el rey, empezó a también tener miedo. ¿Por qué? Porque el ejército le estaba desertando. O sea, ¿qué era lo que pasaba? Él de repente, cada día que se levantaba, veía que había menos en su ejército, porque se iban. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Enviar a un hombre que no estaba preparado en lo visual, sino estaba preparado en lo espiritual. Estaba siendo capacitado en lo íntimo, en lo apartado, para que tú y yo podamos vencer. No vamos a vencer en nuestras fuerzas, sino tenemos que vencer en las fuerzas del Señor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer precisamente Dios? Mandar a un hombre
que fue capacitado en lo apartado. ¿Por qué? Porque David era pastor. Y regularmente en aquellos tiempos no estamos como hoy en día, que está tan poblada el planeta, sino que él se iba aparte y se iba solamente con las ovejas, él y las ovejas. Y dice que en esa tarea que él tenía que hacer tenía mucho tiempo. ¿Para qué? Para poder tener una comunión íntima con Dios. Por eso es que cuando él va a llevarles la comida, fíjense, él no iba para la batalla, pero estaba preparado para la batalla. Él no iba para la batalla, a él lo mandaron sus padres para que les fuera a dejar de comer a sus hermanos. Pero cuando él va acercándose al campamento, escucha lo que Goliat está haciendo y él no se atemoriza. Él no se atemoriza. ¿Por qué? Porque no hay ninguna construcción, no hay ninguna fortaleza puesta en su mente y en su corazón. No hay ninguna construcción que haya hecho el enemigo en él. Y por eso cuando llega y escucha lo que el enemigo está haciendo, él no ve en lo natural, no ve al gigante y no escucha las palabras que él está diciendo. Él en ese momento lo que confía es en el Dios y en el Padre que él tiene y que él conoce. Porque él dice claramente: mi Dios me ha dado la oportunidad de pelear contra osos y de pelear contra leones y de vencerlos. Tú dices: ah, caray. Entonces cuando él se enfrenta, hay otro punto. Dice que cuando llega con Saúl, le dice: ¿qué está haciendo este? Dice: no, pues es que nos está amedrentando y está diciendo que quién quiere pelear contra él. ¿Y quién ha salido a pelear contra él? Ni sus hermanos. Ni sus hermanos de David. Dice: no, pues es que nadie, todos le tienen miedo. ¿Cómo este incircunciso, así lo dice, o sea, este falto de pacto, porque incircunciso quiere decir que no hay pacto con Dios? Entonces lo que está diciendo es: si no hay pacto con Dios, él está vencido. Todo aquel que no está en pacto con Dios está vencido. Y entonces dice: ¿quién es este incircunciso que osa meterles miedo a los escuadrones del Dios viviente? Él, ¿qué es lo que está haciendo? No está viendo en lo natural, no está creyendo la palabra, sino que al contrario, él está declarando de la manera correcta. Pero ¿qué es lo que hace? Muchas veces el enemigo aún ocupa al mismo pueblo para tratar de equiparte con armas que no son correctas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Saúl? Bueno, vas a ir a la batalla, ok, ponte mi armadura. Y dice que David era un joven todavía no crecía, llegaba a la estatura que él iba a crecer. Y se pone el equipamiento de Saúl. Tú no vas a pelear, ojo, tú cuando peleas las batallas en lo espiritual, tú no peleas con la armadura de otro. Tú vas a pelear con la armadura que a ti Dios te ha dado. ¿Sí? Tú vas a pelear con las armas que Dios te ha mostrado en lo espiritual. Tú no vas a reprender como aquellos hombres que cuando vieron a Pablo, que estaba echando fuera demonios y que sanaba, se le acercan unos hombres y le dicen: ¿Cuánto dinero necesitas para que nosotros podamos hacer lo que tú haces? No. ¿Qué es lo que sucede? Tratan de hacer lo que hacía Pablo y dice que los demonios que estaban en las personas los terminan dando una arrastrada que hasta los dejan desnudos y se tienen que ir corriendo. ¿Por qué? Porque tú tienes que pelear con las armas que tú has adquirido del Señor en la comunión íntima. Tú estás preparado para eso. Cuando se pone la armadura, David dice que le quedaba tan grande y le pensaba que decía: no, yo no puedo pelear con esto. Yo no puedo pelear con esto. Yo voy a pelear con lo que Dios me ha dado. Y sale a la batalla, se quita todo eso. Él dice que nada más iba con una lanza, iba con un vallado y iba con una honda. No era una moto. Todos van a pensar: no era una moto. Y dice que él hace algo, pero que tiene que adquirir revelación. Son las armas poderosas que el Señor nos da en lo espiritual, en la comunión íntima. ¿Y qué es lo que hace? Cuando se enfrenta a él, el enemigo trata de seguir amedrentándolo, que le crea para que tenga miedo. Pero ¿qué le dice David? El día de hoy Dios me ha entregado tu cabeza, ¿sí?, para dárselos a los cuervos. Pues, órale, ¿no?
¿Qué le dice a Goliat? Oye, ¿por qué vienes con un palo que yo soy un perro? Él estaba tomando la connotación como él se veía, que soy un perro. Pues si tú te crees un perro, pues adelante, ¿no? Que ahorita te va a dar palazos, ¿eh? Pero no lo hace así. Pero aquí entra un punto muy importante. No es en nuestra fuerza. Ya me estoy adelantando un poquito, pero ahorita ya voy a empezar. Esta es la pura introducción, ¿eh? No se vayan a espantar ahorita si salimos tarde, ¿eh? Él tiene una revelación. ¿Cuál es la revelación? Él llega con la onda y dice la palabra que él se agacha y toma 5 piedras. ¿Utilizó las 5? No, utilizó una. ¿Pero por qué tomó 5? Porque dentro de la numerología, no me voy a meter en esa cuestión de la numerología, pero dentro de la Biblia todo tiene un porqué. Y hemos visto que cada número en la Biblia tiene un porqué. Y el número 5 significa gracia. Dice la palabra, por gracia sois salvos. No es por medio de ustedes, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando él toma las 5 piedras, lo que nos está mostrando es que Dios le ha dado la victoria en la batalla. Y las toma y automáticamente, ¿qué es lo que hace? Tomar una sola, lanza la onda y ¿en dónde le da? En la cabeza, en la frente. La palabra de Dios proféticamente en Génesis dice, cuando dice el Señor le declara a la serpiente, dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza. Esa piedra que estaba siendo lanzada es Jesús. Y estaba siendo lanzada y estaba llegando a la cabeza de la serpiente, en ese momento representado. Fue una sola piedra. Pero ¿cuál fue el argumento? Aquí es donde vamos a empezar a trabajar en esta parte. Ahora sí vamos a entrar. Efesios capítulo 3 versículos 14 y 15 es una continuación de lo que Pablo nos empieza a hablar en el versículo 1, el ministerio a los gentiles. ¿Qué implica esto? La palabra de Dios nos habla que Pablo tiene una encomienda. Hay una encomienda que tiene Pablo, ¿para qué? Para su trabajo. Hay un trabajo que él tiene que realizar. Nosotros debemos de entender que tenemos una encomienda, tenemos un propósito. Voltea con tu hermano y dile, tú tienes un propósito en el Señor. Pero díselo, o sea, todos se quedan así. Dile, tú tienes un propósito con el Señor. Pablo en estos momentos empieza a mostrar algo que él necesita hacer. Dice, mi encomienda, lo que yo tengo que trabajar es precisamente con los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todo aquel que no pertenecía al pueblo de Israel. En pocas palabras, tú y yo somos gentiles. Todos nosotros somos gentiles. ¿Y por qué se le llamaba de esa manera? Era una manera despectiva muchas veces de hablarle a aquel pueblo que no conoce o que no está en el pacto con Dios. Esa es la forma de. E incluso nosotros lo vemos con el Señor Jesucristo, lo compartía el viernes, si mal no recuerdo. El viernes les decía yo que incluso el mismo Señor Jesucristo, cómo nos veía el pueblo de Israel, pero no que nos viera así el Señor Jesucristo, sino que nos habla en esa parte de la Biblia, nos habla acerca precisamente de la fe de una mujer que no es judía. Porque llega una mujer que no es judía para pedirle algo y le dice, él está diciendo, yo no fui traído a esta tierra para ir con los que no son judíos. A mí el Padre me dio una encomienda, hablarle al pueblo de Israel. Pero había mucha gente que escuchaba al Señor Jesucristo, que no era del pueblo, y se acercaba. Pero ¿qué era lo que lo movía a él? ¿Qué era lo que, si él tenía una encomienda de ir al pueblo de Israel nada más, qué fue lo que lo movió para poder actuar con aquellas personas que no estaban dentro del pueblo? Algo que tú y yo, él nos siembra a nosotros, y es lo que nos mueve o lo que mueve el corazón de Dios. ¿Qué fue? La fe. Porque esa mujer, cuando el Señor Jesucristo le dice, no está concedido a los perrillos comer de la mesa de sus amos. Fíjense, ¿no? O sea, muchos pensarían así, el Señor Jesucristo está hablándole, qué feo le está hablando a esta mujer, ¿no? Pero él sabía las respuestas y sabía la contestación, además que tiene que estar escrita ahí para que tú y yo podamos conocerlo. La palabra, necesita la palabra estar escrita para saber qué es lo que Dios nos ha concedido o cómo es que Dios nos ve a cada uno de nosotros. Y dice la mujer, le da una contestación en la cual él habla claramente, le dice, pero aún los perrillos
comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor Jesucristo le dice, yo no he visto a ninguna mujer, en este pueblo no he visto a ninguna mujer o ningún hombre que se humille de esa manera, que tenga esa humildad. Y le concede. Igual le pasa precisamente con el centurión, con el romano, que le viene a pedir precisamente que pudiera ir a su casa porque uno de sus criados, que al final de cuentas era su hijo, pero había sido un desliz. Él no lo maneja así como su hijo, sino que le dice, uno de mis criados está muy enfermo y está a punto de morir. Ve a mi casa. Bueno, le dice, está a punto de morir. Y le dice el Señor, fíjense lo que le dice el Señor, voy a ir a tu casa. Y le dice, no puedes ir a mi casa, yo soy un pecador. No merezco que tú entres a mi casa. No merezco que tú entres a mi casa. Dice, porque soy un pecador. Está reconociendo su pecado. Está reconociendo y está siendo humilde. Y el Señor Jesucristo agarra y dice, nunca he encontrado, dice, yo soy un hombre que está bajo autoridad. ¿Y cuál es esa autoridad? La palabra que Él le dieron. Hay una persona que está sobre de Él y le dio una orden. Y por esa autoridad y esa orden que le está dando, Él le dice, yo estoy bajo autoridad. Y a mí cuando alguien me manda o cuando yo tengo autoridad, también le digo, es lo que le dice, yo tengo autoridad. Y dice, yo sé claramente que cuando yo le digo a uno de mis soldados, ve y haz esto, yo no necesito estar ahí para saber que él cumplió con su tarea. Dice, yo tengo autoridad y sé que tú tienes autoridad. No necesitas ir a mi casa. Tan solo con que declares la palabra, mi criado será sano. Y el Señor Jesucristo termina diciendo, no he encontrado una fe en todo Jerusalén como este hombre. No la he encontrado. Y empieza precisamente a hablarnos acerca de la fe. Le dije hace rato que la fe y el miedo tienen la misma connotación, pero en sentidos totalmente contrarios. ¿Ok? Entonces, Pablo está hablándonos aquí que ha sido enviado a que nosotros que los gentiles pudieran conocer del Evangelio. Timoteo era un seguidor de él, que los efesios habían tenido una buena enseñanza para con él en esos momentos. Acuérdense, ¿quién era Timoteo? Les voy a poner a leer más Biblia ahorita. ¿Quién era Timoteo? Era un discípulo de Pablo. ¿Pero qué característica tenía Timoteo? Era joven, pero aparte, ¿qué otra característica tenía? No, acuérdense. Era un joven, pero él era mitad judío y mitad no judío. Porque tenía un padre que no era judío, pero al final de cuentas él lo toma con un propósito. Ahí es donde estamos viendo cómo se está expandiendo esa parte. Hoy algo que nosotros debemos de entender es que nosotros debemos de tener un conocimiento en el cual nosotros debemos de estar creciendo, un conocimiento en Cristo. Hoy algo que muchas veces dentro de la iglesia nos queda, no ha quedado muy claro, es que hay mucha gente que ha sido salva. La gente puede ser salva por entregar su vida a Cristo. Pero el otro día platicaba con el apóstol y le decía, él platicaba con alguien más y le decía, es que yo debo de entender que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos quedamos solamente en la salvación, pensando que es el todo. Y es el principio. La salvación es el principio. ¿De qué? Porque cuando nosotros entendemos que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿qué vino a hacer? Lo que se había perdido. Pero también dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros vamos a la descripción, a la definición de reino, es la palabra basilea, que es la palabra griega basilea, que significa, nuestra traducción, significa gobierno. Y entonces cuando el Señor Jesucristo estaba predicando, decía, yo vengo a predicarles acerca del gobierno de los cielos. Y en el gobierno de los cielos no es la misma cultura, no es el mismo ambiente, no son los mismos pensamientos, no son las mismas ideas. O sea, en pocas palabras te está diciendo, viene el arrepentimiento, viene la salvación, pero dentro del reino hay tareas, hay propósitos, hay asignaciones que cada uno de nosotros tiene que cumplir.
Y nosotros solamente nos quedamos, cuando llegamos a Cristo, muchas veces la gente no es transformada en lo que Dios quiere hacer, porque nos quedamos solamente en el caso o en la idea de que nosotros nada más necesitamos ser salvos, y nos quedamos ahí. Y no impactamos precisamente las siguientes generaciones. Decía, estábamos platicando cuando estaba el apóstol Jorge, no voy a meter hay un país en Latinoamérica, no voy a decir qué país, ¿sí? Pero que existen millones de cristianos. Existen millones de cristianos. Precisamente ese país acaba de tener elecciones en estos días, apenas hace pocos días. Pero lo más curioso es que hay mucha iglesia en Cristo. Y cuando tuvieron elecciones pasadas, ganó una persona que no es temerosa de Dios. Y que al contrario, en lugar de establecer principios bíblicos o establecer cosas que le agradan a Dios, hizo cosas contrarias. Y entonces es cuando ya entrábamos en el debate de si hay tanta gente en Cristo, en ese país, ¿por qué votan por alguien que no es temeroso de Dios? Si lo que vino el Señor fue a establecer el reino de Dios y su justicia. Y cuando estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando en la política, estamos hablando en la educación, estamos hablando en la salud, estamos hablando en las artes, estamos hablando en todos los ámbitos. Entonces, si hay pueblo, ¿por qué no hay transformación? Porque no hay entendimiento, porque no hay comprensión de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos tareas asignadas, ¿sí? Que en el ámbito en el cual Dios me esté levantando, en la salud, en la política, en la educación, yo tenga que prepararme para que en ese lugar donde Dios me está llamando, el reino de Dios, decía, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se acercaba? Porque el reino de Dios venía con él. Y entonces cuando tú decides entregar tu vida a Cristo, entras al reino de Dios. Y entonces el reino de Dios viene contigo. Y entonces si el reino de Dios viene contigo, tú y yo debemos de entender que donde quiera que nosotros estemos, el reino de Dios se tiene que manifestar. Se tiene que empezar a manifestar. ¿Y qué es lo que implica esto? Que tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. O sea, tenemos que transformar, tenemos que hablarle a la gente acerca de ese reino para que la gente entre a través del arrepentimiento al reino de Dios y entienda el propósito. Y cuando entendiendo el propósito, si tú fuiste llamado a ser empresario, pues sé un empresario del reino. Si tú fuiste llamado a ser maestro, sé un maestro del reino. O sea, lo hablamos secularmente, pero también implica esto, que cuando tú estás en Cristo, sí, tú puedes, les decía el otro día también, lo aprendía con el apóstol Jorge, es que tú puedes tener varias facetas en tu vida, varias cosas. Te decía yo que cuando tú llegas aquí, tú vienes como un hijo de Dios para aprender, ¿cierto o no es cierto? Pero cuando tú llegas a tu casa, si tú estás casado o estás casada, tú en ese momento sigues siendo hijo de Dios, pero ahí vienes a otra faceta. ¿Cuál es la otra faceta? Tú eres esposo o tú eres esposa. Pero también tienes otra faceta si tienes hijos. Tú no eres el esposo de tu hijo, tú no eres el esposo de tu hija, tú eres el papá o la mamá de tu hija. Igual cuando sales a trabajar, tú cambias a otra faceta, porque tú puedes ser el empresario o tú puedes ser el empleado o puedes ser el administrador. Cambias dependiendo del lugar donde tú estés, pero lo que no cambia es lo que tú eres. ¿Y qué es lo que tú eres? Un hijo de Dios. Y en donde quiera que tú te pares, como hijo de Dios, en la faceta que tú estés o en el rol que tú estés manifestando, te tienes que comportar. ¿Por qué? Porque a través de ese conocimiento, a través del establecimiento de las leyes, de los principios establecidos por Dios, tú vas a empezar a ser de impacto para que ese lugar empiece a ser transformado, para que venga más bendición. Y es como yo debo de comportarme. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Si yo soy un hijo de Dios y estoy metido, vamos a ponerlo en la política, y alguien me llama precisamente para hacer lo incorrecto, ¿qué tendría que hacer yo? Pues mantenerme en mis principios. ¿Por qué? Porque yo sé claramente que los principios establecidos por Dios son principios que van a traer bendición, que van a traer verdad, que van a traer liberación. Pero cuando yo estoy haciendo lo que es incorrecto, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy siendo partícipe
de una cultura, de unas tradiciones que van en contra de los principios. Y por eso hace rato ya les decía, y vamos a seguirle porque si no ya me estoy metiendo en otras cosas, ¿sí? Que yo les decía, cuando nosotros estamos en Cristo, debemos de entender que ya somos salvos. Eso lo entiendo, lo debo de entender. Pero de ahí empieza mi transformación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice claramente, que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y ese varón perfecto, ¿qué es lo que hacía? Nosotros veamos las facetas del Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran las facetas del Señor Jesucristo? Era sanador, era un médico, ¿no? Era proveedor, era un administrador, era un contador, era un juez justo, era un político, porque al final de cuentas, aunque no nos quedamos ahí, porque un engaño de Satanás es que los cristianos no se meten en política, no. Si nosotros vemos precisamente, había muchos hombres y mujeres que estaban en esos momentos en política, en otros ámbitos, que entregaban su vida a Cristo. Ya por el hecho de que estaban en la política, no se iban a comportar como hijos, se tenían que comportar como hijos de Dios. Y entonces empiezas a trabajar en la faceta, en lo que Dios te ha encomendado que tú hagas, que tú seas, ¿sí? En esa parte. Pablo, una de las cosas que hacía en el versículo 16, dice que él oraba. ¿Para qué oraba? Dice que él estableció la iglesia de Éfeso. ¿Dónde está Éfeso? En Grecia. ¿Sí? Él establece la iglesia de Éfeso y dice la palabra que durante 3 años, fíjense cómo era Pablo, o sea, que él en 3 años levantó una iglesia. Dice la palabra que era una de las iglesias más grandes que había en ese tiempo. Y después Lucas también estuvo ahí. Pero más o menos los estudiosos establecen que en el ministerio de Pablo, lo que estuvo haciendo ahí, llegó a congregar en un mismo lugar a 20,000 personas. Para esos tiempos era un titipuchal de gente, ¿no? Diríamos, era un montón, ¿no? Eran 20,000 personas que habían conocido de Cristo, pero la tarea de Pablo, él sabía quién era y él sabía su asignación. ¿Y qué era lo que hacía? Él en el lugar donde se paraba, sabía qué era lo que tenía que hacer y trabajaba, ¿para qué? Para ser efectivo. Él trabajaba para ser efectivo. Entonces, si tú y yo entendemos nuestras facetas, nuestras diferentes facetas, y tenemos una comunión íntima con Dios, donde quiera que yo me pare, yo tengo que entender cuál es mi faceta y de dónde voy a partir. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en ese lugar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en ese lugar? Yo tengo que entenderlo y tengo que trabajar. ¿Y eso qué es lo que va a implicar? Que haya un cambio, principalmente en mí, porque entiendo y estoy creciendo, y después en el ambiente en el cual yo estoy laborando o estoy viviendo. Como yo les decía, y no es vanagloria ni nada, pero platicaba precisamente con Kenia y le decía, tenemos que trabajar con todos los hermanos que entren a la escuela de liderazgo para que entendamos que cada uno de nosotros, cuando termina la escuela de liderazgo, que son aproximadamente 2 años, deben de entender que tienen una función. Tenemos una función, tenemos un porqué. Y esa función es algo que durante ese tiempo, durante ese periodo, tendríamos que entender que nosotros estamos, el Espíritu está con nosotros, que Cristo está con nosotros y que hay una tarea. Que hay una tarea que nosotros necesitamos ¿qué? Ejercer, porque necesitamos ¿qué? Levantar líderes, hombres y mujeres con un entendimiento en lo espiritual, ¿sí? Que asuman el reto y que vayan creciendo, que vayamos creciendo. ¿Esto qué implica? El hecho de que alguien crezca implica que va a cumplir con su función. Y si cumple con su función, hay un área, en el área de donde él trabaje, donde ella trabaje, va a haber ¿qué? Una transformación, porque está entendiendo su función y está trabajando conforme a la función que Dios le está mostrando. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Cuando decía Pablo que él oraba por el fortalecimiento en lo espiritual, ¿de quién? Del hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Hace rato lo hablamos, de nuestra alma, de lo que somos realmente nosotros. Porque hace rato no les terminé de decir, pero cuando nosotros morimos, cuando nosotros partimos, dice la palabra que cada cosa regresa de donde fue tomada. Decíamos que cuando alguien muere, el paquete que tenemos, porque este es un paquete, ahora sí que se escucha feo, ¿no? Pero somos un empaque donde Dios colocó un alma,
y donde Dios colocó su espíritu. Y entonces el empaque se va a la tierra, pero el alma es la que está en juego, no el espíritu, porque el espíritu fue dado por Dios, sopló aliento de vida. Entonces tenemos un espíritu, pero ese espíritu regresa de donde fue tomado, regresa con el Señor. El cuerpo regresa a donde fue tomado, y el alma. ¿Y el alma? ¿Dónde queda? El Señor Jesucristo lo dijo: no se cuiden de quien les destruya el cuerpo. Podrán venirle y podrán cortarles un brazo y ustedes siguen siendo los mismos. Podrán cortarles las piernas y ustedes siguen siendo los mismos. Podrán cortarles una mano y ustedes siguen siendo los mismos. Él le dijo eso. Le dijo: no se cuiden de quien les destruya el cuerpo, cuídense de quien les destruya lo que ustedes son. Y ese hombre interior es lo que está haciendo, o sea, donde Pablo está orando por los éfesos para que sean fortalecidos, para que crezcan, para que se desarrollen, para que empiecen a trabajar en la asignación que cada uno de ellos tiene. Una persona puede ser salva y ser muy débil. Hay una persona que puede ser sana, pero ser muy débil. Regularmente nosotros, cuando vemos a una persona que es muy enojona, siempre tenemos el concepto, un mal concepto, que decimos: ay, es que tiene un carácter muy fuerte. No es cierto. El que se exaspere, el que grite, el que ofenda, el que esto, no es un carácter fuerte, es un carácter débil. Es un carácter débil. ¿Por qué? Porque no tiene dominio. Y el que ejerce el dominio es aquel que ha ejercitado su hombre interior. Vamos a entrar, así que vamos a meternos. Aquel hombre que es muy mujeriego. Hoy en día en el concepto dicen: cuando entre más mujeres, más hombre, ¿no? Entre más mujeres no es más hombre. No es cierto. Entre más mujeres es más débil. ¿Por qué? Porque no sabe estar fuerte contra la tentación. O sea, por eso cuando a mí me decían, cuando yo todavía no me casaba, me decían: es que tú no eres hombre. Chis. Y yo les decía: ¿a qué le llamas hombre? Vamos a la definición de hombre, ¿no? Vamos a ver cuál es la definición de hombre. ¿Por qué? Porque tenemos que ir siempre a la definición, a la raíz, ahora sí que a la cimentación, de donde se construye todo, ¿no? Entonces yo le decía: ¿qué es un hombre para ti? No, que esto y que lo otro, que aquel que anda con esto y que manda y que grita y que... Y yo le dije en ese momento: eso no es un hombre. Bueno, sí es un hombre, sí es un hombre, ¿no? Pero es un hombre débil. ¿Pero por qué? Porque trata de manipular, trata de ofender a todas las personas para tratar de tener el control, cuando no sabe él tener el control sobre sí mismo. Para que nosotros aprendamos a ser fortalecidos, el primero que tiene que ser fortalecido soy yo. Tengo que aprender a dominar mi lengua. Tengo que aprender a dominar mis pensamientos. Tengo que aprender a dominar mis sentimientos. Tengo que aprender a dominar mis emociones. Tengo que aprenderlos a dominar. Y eso es lo que precisamente está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, fortaleciendo el hombre interior. Entonces les decía: una persona puede ser salva y sin embargo muy débil, temerosa y llena de dudas. Si yo les preguntara ahorita en estos momentos: ¿cuántos de ustedes tienen dudas sobre lo que tienen que hacer o sobre lo que son ustedes ahorita o lo que tienen que hacer? ¿Me contestarían? No me contesten, no vayan a decir nada. Sí. Pero me contestarían ahorita. Si yo les preguntara ahorita: ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y ya llevas 10 años, 15 años en el Evangelio. Y yo llego y te pregunto: ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué te trajo Dios? Y en un momento se van no sé. Cuando llego con los jóvenes, ¿no? Y llegan y me dicen: es que me quiero casar. ¿Y por qué te quieres casar? ¿Cuál es el propósito de que te quieras casar?
¿Cuál es el propósito de que quieras traer a alguien a tu lado para que le haga sufrir? No, no es cierto. ¿Cuál es el propósito? No, les pregunto, ¿cuál es el propósito? Porque todo tiene que tener un principio. Todo lo que nosotros hacemos tiene que tener un principio. ¿Sobre qué principio nosotros establecemos las cosas que hacemos? Por eso cuando nosotros estamos trabajando con una persona, cuando alguien viene con dudas, con problemas, con situaciones, lo primero que le pedimos al Espíritu Santo es que nos muestre de dónde surgió eso que esa persona hace. Porque lo que hace tuvo que haber partido de algo. Yo no puedo agarrar y trabajar por encimita, sino tengo que ir a la raíz. Eso es lo que hace Dios, ir a la raíz. Si Dios no quita las cosas desde la raíz, tu transformación es efímera. Es algo que externamente lo vas a hacer en tus fuerzas, pero que tarde o temprano, cuando vengan las situaciones más difíciles, lo que realmente eres y que no quitaste, va a salir a flote. Tú podrás engañar a todas las personas, pero no vas a engañar a Dios. Dice la palabra, porque todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. ¿Y la siembra dónde tiene que suceder? En lo profundo de la tierra, ¿no? ¿O a poco le echan una semillita y la echan afuera, ¿no? ¿Y la semillita va a dar fruto? No, porque no tiene los nutrientes, no tiene las cosas que necesita. Entonces nosotros necesitamos entender que vamos a ser transformados. Nosotros necesitamos ser transformados desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. ¿Y cómo lo vamos a denotar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si una persona ha cambiado o no ha cambiado? Cuando todas las cosas te van bien, tú no vas a ver a una persona en su carácter. Cuando todas las cosas te están yendo súper bien y tú estás alegre, contento, feliz y hasta echas globos y echas cohetes, en ese momento tú no estás viendo lo que la persona realmente es. ¿Cuándo vas a ver cómo es realmente la persona? Cuando esa persona empieza a enfrentar problemáticas. ¿Por qué? Porque en esos momentos se va a manifestar quiénes somos, lo que hay en nuestro interior. Si nosotros le hemos creído o no le hemos creído a Dios. Es en esos momentos. Es como yo te decía, ya lo hemos dicho varias ocasiones, ¿no? En la escuela tú vas y aprendes, ¿no? El maestro te está dando una clase, te está dando una clase de álgebra. Factorización, tú dices, híjole, ¿y eso cómo se come, no? Bueno, dices, un numerito para hacer todo un numerote para llegar a un numerito, ¿no? Pero, ¿cómo los maestros van a ver que tú realmente has crecido, que tú has entendido? Pues te tienen que poner problemas, ¿no? Por eso, como el chiste, ¿no? Que decía, ¿no? Es que el cuaderno de matemáticas se suicidó. Ay, ¿por qué se suicidó? Es que tenía muchos problemas. Tenía muchos problemas. Y es eso, o sea, cuando tú vas a ver, ¿cómo vas a notar tu crecimiento? En medio de las dificultades. En medio de las dificultades, ahí lo vemos muy claramente, precisamente, lo vemos muy constantemente en la Biblia, pero lo vemos con el Señor Jesucristo. Imagínense, Él iba predicando el Evangelio, Él iba sanando, pero tenía alrededor, ¿sí?, una bola de gente que se creían sabios, entendidos, religiosos, que todo el tiempo lo seguían y que todo el tiempo estaba siendo amenazado para matarlo. ¿Y él qué hacía en medio de la situación? ¿Se quedaba quieto? ¿No hacía nada? Él seguía con su asignación. Él seguía con su asignación. Dios nos exhorta a ser fuertes espiritualmente. Hay varias causas y curas para la debilidad espiritual. ¿Cuáles son estas causas? Vamos a Marcos capítulo 14. ¿Cuánto tiempo llevo? Ya. Ahorita a las 3 de la tarde me dicen que ya termine, ¿no? Estoy probando su paciencia, nada, cierto. Marcos capítulo 14. Estoy en Mateo. Marcos capítulo 14, versículos 37 y 38, dice la palabra del Señor. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué dice? La carne es débil. ¿Sí? ¿Qué es lo que implica esto? La oración. El Señor Jesucristo le está hablando les está diciendo, ¿qué estaba enfrentando el Señor Jesucristo en ese momento? Él estaba enfrentando una gran opresión. ¿Por qué? Porque él iba a ser crucificado. Y él está enfrentando una gran opresión. ¿Y qué es lo que implica esto? Él llega un momento en que le dice a los discípulos, no le dice a todos, acompáñenme, mi alma está afligida hasta la muerte. Y le dice a sus tres más allegados, dice, acompáñenme a orar. Dice que de repente él agarra y los deja, dice, quédense aquí, ayúdenme a orar, yo me voy a ir aparte, y se pone a orar. Y cuando regresa, ¿qué está haciendo? Dice, o sea, estoy pasando por el momento más crítico en mi vida y ustedes, en lugar de que me estén apoyando a orar, se quedaron dormidos. Pero aún así no se movió. Porque si nosotros vemos la oración, ¿qué está haciendo cuando está en esa parte? Dice, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, estoy bajo mucha presión, sé lo que voy a vivir, sé lo que voy a pasar, pero aún así, tu voluntad es más fuerte y es más poderosa que la mía. Así es que la voluntad tuya es la que yo voy a cumplir. Entonces, ¿cuándo vamos a manifestar lo que realmente nosotros somos? ¿En los momentos felices? ¿En los momentos alegres? ¿En los momentos gozosos? ¿En los momentos en que todo nos está yendo bien? Qué bueno que te está yendo bien. Pero ahí lo que estás manifestando es la parte de tu temperamento, de tu personalidad. No me quiero meter en la cuestión psicológica. Hay 4 tipos de temperamentos o de personalidad: los sanguíneos, los coléricos, los flemáticos y los melancólicos. Y ya sabrán por qué se llama melancólico, ¿no? Es aquel que todo el tiempo está haciendo y chilla. Y todo está bien. Que la gran mayoría de los actores y músicos son personas melancólicas. La gran mayoría. Por eso, desafortunadamente, en esos ámbitos muchos caen en la drogadicción, en el alcoholismo, porque se dejan llevar por sus sentimientos y caen en ese tipo de cuestiones. Están los flemáticos. ¿Qué son los flemáticos? De ahí la palabra tú dices, es como, parecieran como que están enfermos todo el tiempo, pero no están enfermos, ¿no? Están así como que apartados todos. Y están los sanguíneos. ¿Qué son los sanguíneos? Aquellos que todo el tiempo están felices y contentos y te bromean y esto y el otro y aquello y bla, bla, bla. Pero a la hora de enfrentar los problemas, son los primeros que muchas veces, patitas, ¿para qué las quiero? Y me voy en esa parte. Pero esa es la parte de esa oración. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es que la oración nos protege de la debilidad espiritual. ¿Cómo voy a fortalecer mi hombre interior? ¿Cómo nosotros fortalecemos a nuestro hombre exterior? O sea, ¿cómo nosotros nos fortalecemos? No, pero externamente, en la cuestión física, ¿cómo nos fortalecemos? Haciendo ejercicio, ¿no? Y si tú vas a un gimnasio y vas con el entrenador y de repente le dices, es que quiero hacer pierna, ¿no? ¿Quieres hacer pierna? Y de repente te dice, a ver, ponte a hacer esto. Y empiezas. Y llega un punto en que ya las patitas se empiezan a hacer. Piensas que se te van a romper los hilitos que tienes ahí, ¿no? Pero el entrenador te dice, tú puedes. Ay, no, tú puedes. Y es lo que te dicen hoy en día, para que tú puedas desarrollar músculo, tienes que ir más allá precisamente de lo que tú has cargado. Porque si tú haces lo mismo de siempre, vas a mantenerte en el mismo estatus. O sea, yo todos los días camino y todo eso. O sea, yo sé claramente que puedo caminar 2, 3, 5 kilómetros caminando. Pero si alguien llega y me dice, ponte a correr 1 kilómetro. ¿Por qué? Porque implica un esfuerzo diferente y más. Y mis piernas o mi cuerpo no está acostumbrado, no está desarrollado para cumplir con esa tarea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica esto? En el hombre interior, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Aunque yo no tenga ganas de orar, aunque yo no diga que no tengo tiempo para orar, porque tengo muchas actividades, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues orar.
Porque si yo no oro, si yo no tengo comunión íntima, ¿cómo va a ser fortalecido mi hombre interior? Si yo no leo la palabra y digo, es que no tengo tiempo, tengo muchas tareas y muchas actividades y no me da tiempo. Entonces, ¿cómo vas a ser fortalecido? Porque estamos hablando de tu alma, no de tu cuerpo. Estamos hablando de tu alma. Tu alma es la que está en juego. Tu alma es la que está en riesgo. Tu alma es donde el enemigo, si te encuentra débil, en esos momentos él sabe qué dardo aventarte, qué palabra aventarte. Y como tú estás débil, ¿por qué? Ahora sí que como dice el dicho, ¿no? El que con lobos se junta, aullar se enseña. Entonces, ¿qué implica esto? Si yo no oro, ¿qué voy a aprender de Dios? Si yo no leo la palabra, ¿qué voy a aprender de Dios? Si yo no tengo comunión íntima con Dios, ¿qué voy a aprender de Él? Es más, a los novios, están ahí. Quiere ser novio, pero quiere ser novio a la distancia. Es cuando tú dices, ¿cómo vas a conocer a la otra persona? ¿No? Hoy en día, ¿no? De repente te encontraste ahí en Facebook o no sé, las plataformas hoy en día, ¿no? Y viste a una chava guapa y de repente empezaste a hablar con ella y todo el rollo y nos conocimos y de repente allí ya por internet ya se hicieron novios, ¿no? Porque pasa, ¿no? Te pasas, ya se conocen, de repente llevan 3 años de novios, pero ni se han conocido. Y de repente agarras y dices, no, pues te quiero conocer, y llegas y dices, caray, ¿quién me la cambió, no? ¿Por qué? Porque tú conociste algo externo y muchas veces no es lo real. Tú quieres conocer a Dios, ojo, no está malo, pero no quiero que... Tú quieres conocer a Dios nada más a venir a escuchar las prédicas. Y no es malo. Pero constantemente les hemos dicho, ¿quieres conocer a Dios? No lo vas a conocer a través del apóstol, lo vas a conocer, o sea, nosotros podemos hablarte y decirte lo que Dios ha dicho o lo que Dios quiere hacer. Pero el conocerlo es en tu relación íntima, tú y Él. Es como cuando te dicen, ¿y cómo sabes que Dios te habló? Porque luego llegan y nos dicen, es que Dios me habló. Y me siento ahí. ¿Y cómo te habló Dios? ¿Cómo te habló Dios? ¿Qué te dijo Dios? Y una de las cosas que siempre les decimos es, lo que Dios te dijo tiene que estar sustentado en esto. Porque si no está sustentado en esto, entonces estarías como el chiste, ¿no? No me acordé de otro chiste. Llega una mamá con su hijo y le dice, su hijo está en malos pasos y llega la mamá y le dice, hay un pajarito, está metido en drogas, ¿no? Su hijo le dice, hay un pajarito que me dijo que estás metido en drogas. Y el chavo voltea y le dice, pues fíjate bien quién se droga, ¿no? Porque tú hablas con pajaritos. O sea, tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Y es cuando te pregunto a ti, ¿cómo es que te habló Dios? Y es lo que te dije al principio. Dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de su fe, ¿no? Y se los dije, ¿qué es apostatar de la fe? Es que estaban en Cristo, pero ¿cuál fue la característica de esos hombres o mujeres? ¿O cuál va a ser la característica? No leían, no oraban, no tenían comunión, y poco a poco fueron convencidos por el enemigo. O sea, en lugar de fortalecerse en lo espiritual, se fortalecieron en muchas otras cosas, pero no en lo espiritual. ¿Y cómo es fortalecernos en lo espiritual? Orar. Es importante que nosotros oremos. La oración les hubiera ayudado a no abandonar a Jesús. ¿Qué es la característica de los discípulos en ese momento? Viene el momento en que va a ser arrestado. Él les pide que oraran con él, ¿no? Pero no oran, se quedan dormidos. Viene el arresto del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Lo abandonaron. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran estado en comunión durante ese tiempo?
pudiera haber cambiado la situación, pudieran haberse quedado con él, pero no. Y muchas veces pasa esto. Estás en una situación, algo que tú tienes que tomar una decisión, y en lugar de adorar a Dios, te dejas llevar por tus emociones, por tus sentimientos. Muchas veces nos dejamos guiar por eso. Y decimos, no, yo creo que esto es de Dios. Y tú empiezas a cuestionarte. Muchas veces les cuestiono, ¿y cómo sabes que es de Dios? Porque dice la palabra, engañoso es el corazón, ¿no? Engañoso es el corazón. Entonces, ¿cómo estoy determinando tomar una decisión? Digo, si hubiera cambiado, si ellos hubieran estado en la oración, ¿qué hubiera pasado? Su enfoque pudo haber sido diferente. Obviamente, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Ellos tienen una tarea, ellos tienen una asignación. El que no ha cambiado de postura y el que sigue firme en su tarea es Él. Por eso Él no los deja. Él no los deja, a pesar de que se fueron. A pesar de que Pedro le dijo, ¿no? Unos capítulos antes, cuando le dice, voy a ser entregado. Y no, ¿cómo crees, Señor? Yo doy mi vida por ti. Ay, Pedro, antes de que el gallo cante, tú habrás negado, ¿no? Obviamente, ¿cómo se sentía Pedro? Y a pesar de todo eso, ¿no? Y también le dice a Pedro, se los decía yo también, dice, vas a ser zarandeado como el trigo. Por Satanás te ha pedido al Padre que te zarandee, te vas a zarandear como el trigo. Dice, pero no te preocupes, yo le he rogado al Padre, he orado. O sea, no le dijo, no te preocupes, yo oré al Padre y no va a pasarte nada. O sea, no, Satanás no te va a tocar. No es cierto, no le dijo. Le está diciendo el Señor Jesucristo, Satanás va a venir y te va a zarandear, ¿eh? ¿Cómo se sentirían ustedes si llegara alguien y les dijera a Dios, oye, Satanás me ha pedido el zarandearte, el darte unas patadas? No, es cierto. Y tú llegarías con el Señor y le decías, ay, Señor, yo sé que tú has orado por mí para que eso no suceda. Y el Señor te diga, no, sí le dio chance mi papá. Le dio chance. Ah, pero ¿cómo, no? Dice, pero no te preocupes, yo estoy orando por ti, yo estoy intercediendo por ti. Y después de que pases, vas a levantarte para fortalecer a tus hermanos. Te dije muchas veces, no es que Dios lo permita, sino que muchas veces hay situaciones o problemáticas donde nuestro carácter tiene que ser manifestado. Y muchas veces Dios lo va a permitir para que tú y yo nos demos cuenta si estamos bien cimentados o estamos por un mal camino. Muchas veces vienen las problemáticas y en lugar de acudir a Dios vas con el abogado, vas con el amigo, vas con el primo, vas con el papá, vas con este, vas con aquel, vas con el otro. Y buscas la ayuda de todos, menos la de Dios. Y es cuando llega y Dios te dice, te voy a quitar a todos. Yo antes le preguntaba a Dios así, porque yo era muy dependiente de la gente. Y 2 o 3 ocasiones Dios me tuvo que quitar a todas las personas que estaban alrededor mío, que yo confiaba en ellos. Y yo llegaba, cuando se iban todas, yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué se fueron? Si yo los quiero mucho. Y como la segunda ocasión que me pasó eso durante el tiempo fue cuando Dios me dijo, lo que pasa es que tú confías más en ellos que en mí. Y tengo que quitarlos. Chorros. De una persona que está acostumbrada a siempre estar con gente. Fíjense, antes yo tenía que estar rodeado de gente para sentirme bien. Y ahora ya estoy del otro lado. No que no me quiera juntar con la gente, no estoy del otro lado. Pero ahora, antes no podía disfrutar muchas veces mi soledad porque me sentía fatal. Ahora puedo disfrutar los momentos en los que estoy solo. Bueno, no estoy solo, estoy con él, ¿no? Pero estoy solo.
O sea, yo agarro y digo, antes lloraba, chillaba, pataleaba, yo decía, ¿por qué me han abandonado? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿no? Y ahora de repente me pueden señalar, me pueden criticar, me pueden esto, me pueden aquello, me pueden el otro, y es cuando digo, ay, bueno, ya, no que no me, o sea, pero agarro y ya digo, bueno, ya necesito estar solo. Y voy y me quedo solo, y ahí es cuando yo le digo al Señor, lo que dijeron es verdad, si tienen razón, no tienen razón, bueno, pues, pero ya estoy con Él, ¿no? Y estoy en esa intimidad, en la soledad con Él. Y bueno, vamos a terminar, porque si no, van a decirme como a Faraón, ¿no? Deja salir a mi pueblo. David, que era una característica que hacía es que él se fortalecía en el Señor. ¿Cuál es? En 1 Samuel capítulo 30, versículos del 1 al 6, no lo vamos a leer porque ya vamos a tratar de terminar. Dice que en esos momentos él se unió a los filisteos. ¿Por qué? Porque Saúl lo estaba persiguiendo, ¿para qué? Para matarlo. Entonces se va con el ejército contrario. Pero llega un momento en que él sale a la batalla, están todos sus valientes. ¿Quiénes eran sus valientes? Los valientes que conoció en una cueva. ¿En dónde? En la cueva de Adulam. ¿Por qué? Porque él venía siendo perseguido por su hijo. Fíjense, su hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. Saúl, perdón, estaba en otra parte. Ya me equivoqué, me pasé de historia, ¿no? Pero está siendo perseguido, consigue a sus 400 hombres, que también eran hombres que estaban aturdidos, eran hombres endeudados, eran hombres que estaban amargados, eran hombres, o sea, eran unas fichitas. David llega en ese momento, ¿sí? Y él sabe quién es y cambia toda la atmósfera. Por eso yo les decía hace rato, tú debes de entender que ya eres salvo, pero hay una tarea. Ahora debes de entender que hay una tarea que tú tienes que cumplir. Él llega a ese lugar, a la cueva de Adulam, y ¿qué es lo que hace? Cambia la atmósfera. Por un hombre cambia la atmósfera de otros 400 hombres que después se convierten en su ejército. Aunque regresa después a ser el rey de Israel, ¿qué es lo que implica? Ellos eran sus valientes, ellos eran los primeros que cuando David salía a la guerra, ellos eran los primeros que salían a pelear por él. ¿Por qué? Por lo que Dios les mostró a través de él. Y entonces su corazón se apegó a él. El corazón de ellos está apegado a David, que ellos estaban dispuestos a entregar su vida por David. O sea, ¿qué cambió? Su forma de ver, su hombre interior, lo que ellos consideraban que estaba mal, Dios, o sea, ellos lo quitaron, el Señor los quitó y fueron transformados, que entregaban su vida por él. Si no, pues vean ahí siempre se me olvida el nombre, empieza con U, que era uno de sus amigos, pero pues a David se le ocurre acostarse con, ¿cómo se llama? Urías. A David se le ocurre en una de esas batallas, ahí cuando estaba queriendo descansar, ojo, porque ahí también nos muestra algo Dios, que cuando tú vas a pelear, nadie va a pelear tus batallas, las tienes que pelear tú. O sea, tienes que aprender a pelearlas. ¿Y qué es lo que sucede? El rey siempre tenía que ir al frente del ejército. Y ese día se le ocurre no ir, le dijo, no, váyanse ustedes, yo me voy a quedar a descansar. Y en su descanso, pues ve a una mujer, la desea, la manda a traer a su palacio, la mujer era casada, y lo peor del caso es que era la mujer de su mejor amigo. Y se acuesta con ella. ¿Y cómo eran tan unidos que cuando él pensó que Urías ya no iba a regresar porque iba a una batalla muy fuerte, él dice, bueno, la deja embarazada? Fíjense cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo duraban las batallas para que ella hubiera quedado embarazada y se hubiera dado cuenta, ¿no? Pero David decía, bueno, yo creo que Urías ya no regresa, yo creo que lo van a matar allá. Y de repente regresa, viene el ejército de regreso y viene Urías. ¿Y ahora? Y lo encomienda a varias cosas y el chiste es que no se muere. ¿Y qué es lo que hace? Lo manda a matar, ¿no? Lo manda a matar. Entonces, hay muchas cosas en las cuales David, como esos hombres eran tan apegados que él les daba una orden y ellos hacían lo que él decía. Ellos salían corriendo, ¿no? Pero David dice, es fortalecido en el Señor. ¿Qué es lo que implica esto? David llega de una batalla donde está con los filisteos, de repente llega a otro pueblo y arrasa con todo el lugar donde sus esposas, sus hijos estaban. Y se los llevan a todos, regresan todos los valientes de David a ese lugar y ven que no están sus esposas, no están sus hijos, todas sus cosas quemadas, todo desértico. Y empiezan a echarle la culpa a David, empiezan a decirle que por su culpa
ya no te dan familia. En ese momento David empieza a doler, se empieza a llorar, pero lo primero que hace es ir a buscar a Dios. Y le pregunta, ¿los persigo o no los persigo? ¿Me darás la victoria o no me darás la victoria? Obviamente Dios le dice, ve. Pero ¿qué es lo que hace? Fortalecerse en el hombre interior, porque el pueblo quería lincharlo por la mala decisión. El secreto para ser fuertes lo vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 2 versículo 1. No lo vamos a leer, ahí se los va a decir. 2 Corintios 12 versículos del 10 al 1. La fortaleza espiritual de Pablo no vino a través del fortalecimiento propio, sino a través de rendirse. Él está hablando, en esa parte él está hablando que él tuvo, dice, yo conozco a un hombre que subió hasta el tercer cielo. Dice, no sé si en espíritu o físicamente. Pero él no está hablando, él no está diciendo que él, pero al final de cuentas está a entender que fue él, que subió hasta el tercer cielo. Dice, pero hay algo que ha hecho Dios para que yo no me engrandezca. ¿Por qué? Porque dice, imagínense subir hasta el tercer cielo. O sea, vio cosas que a lo mejor tú y yo ni nos hemos imaginado, ¿no? Pero dice, hay algo que no me permite que yo me enaltezca. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Pablo. Porque Pablo decía, él decía en sus cartas, dice, yo era el fariseo de fariseos. O sea, decía, yo no era cualquier maestro, yo era el mejor maestro. O sea, yo no era cualquier futbolista, yo era el Messi o el Ronaldo, yo no sé quién sea ¿cómo se llama? Tu ídolo, ¿no? Yo era el mejor. Conocía el corazón de Pablo. ¿Y qué es lo que hace? Dice, pero Dios ha enviado a un chamuquín. Ha enviado a un chamuquín que todos los días es como un aguijón. Es un aguijón que está en mi carne. Y que Dios lo ha permitido para que yo no me crezca. Fíjense, para que yo no me crezca. Porque Dios conocía el corazón de Pablo. Dijo, uy, con todas las revelaciones que ha tenido y con todo lo que yo le he mostrado, si no le pongo algo, se me va. Se me va. Pero Pablo decía, le he rogado 3 veces al Señor, y ya con esto voy a terminar porque si no voy a tardar más. Dice, le he rogado 3 veces al Señor que quite este aguijón de mi carne. Pero las mismas 3 veces el Señor me ha contestado, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué implica esto? Para que nosotros podamos ser fortalecidos en lo espiritual, yo necesito entender que soy un pecador, bueno, que era un pecador. Yo necesito entender que soy débil. Yo necesito entender que yo soy débil. Porque si yo me creo fuerte, el enemigo va a tratar de utilizar precisamente esa creencia para que yo caiga. El enemigo antes te va a decir, si tenías problemas con el alcoholismo, te va a decir, ay, mira, tú ya eres fuerte. Y de repente vas a pasar enfrente de una cantina. Ahí vas a andar caminando. Y de repente el enemigo, no Dios, el enemigo te va a decir, mira, entra a la cantina, predícales. Y tú dirás, ay, no es malo predicarles el evangelio. Tú vas a decir, pues no, sí, les voy a ir a predicar. Pero el enemigo conoce tu falta de relación con Dios y tu debilidad. Y en esa debilidad te empieza a convencer y tú llegas y dices, no, sí, yo voy a predicar del evangelio. Por eso yo te pregunto a ti muchas veces, ¿cuándo te ha dicho Dios que sí? ¿Cuándo te ha dicho Dios que no? Y si no me creen, pregúntenle a Pablo, al apóstol Pablo. Cuando él decía, yo quería ir a Roma, pero el Espíritu me lo prohibió. O sea, él quería ir a Roma, pero Dios le dijo, no, a Roma no. ¿Pero por qué no? Voy a ir a hablarles de Cristo, no, a Roma no. Y después dice que estando otros días ahí, dice que tuvo una visión. ¿Y cuál fue la visión? Dice que vio a un hombre macedonio que le decía que viniera. Entonces Pablo entendió que Dios no quería que fuera a Roma, sino que fuera a Macedonia. Entonces tú dirás, no, sí, yo voy a predicar el evangelio, pero tú mismo te engañas porque tú mismo sabes que eres débil y quieres entrar a una tarea que no te ha sido asignada. Ojo,
Cuando una tarea no te la asigna Dios, entonces corres el riesgo de poder caer. Cuando tú vas a una asignación que no se ha sido asignada para ti, tiendes a caer, tiendes muchas veces a poder caer. Entonces tú entras ahí y ya dices, no, yo voy a predicarles a todos, y de repente llega uno y empiezas a ver las copas y empiezas a ver esto y dices, y de repente te convence el enemigo, bueno, una no es ninguna, al fin que el Señor Jesucristo también tomaba vino. Y empiezas tú mismo a tratar de justificarte, y poco a poco vas siendo envuelto en el ambiente. Entonces Pablo entendía, decía, yo soy débil, yo necesito entender mi debilidad. Y yo sé claramente que yo antes me consideraba el fariseo de fariseos, y que ahora con todo este conocimiento que yo estoy adquiriendo, si no hace algo Dios, yo me puedo desviar. Dice, yo reconozco mi debilidad, entonces ahora reconozco que soy débil, y cuando yo reconozco que soy débil, Él se fortalece en mí. Es cuando tú agarras y dices, yo sé claramente que no puedo, o sea, que no me puedo involucrar en una relación que no sea la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Siempre salir. Lo que hizo José con la esposa de Potifar. Se le presentó y totalmente desnuda, y dicen que era una mujer muy guapa. ¿Qué hizo José? Dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Salió corriendo. ¿No? ¿Para qué no? ¿Para qué me hago el fuerte si mejor salgo corriendo? Entonces, ¿cuáles son los errores que debemos de evitar? Estar fortalecido en el hombre interior no significa que nunca vamos a experimentar miedo. Estar fortalecidos en el hombre interior no significa que no podamos tener miedo. Esto yo debo de entenderlo. Puedo en un determinado momento tener miedo, pero ¿qué implica esto? Que no porque tengas miedo te vas a quedar paralizado, sino que en esos momentos tú tienes que buscar a Dios. Es una búsqueda de la fe y no debe medirse con la ausencia de miedo. Siempre hay una batalla entre la carne y el espíritu. Dios nos fortalece a través de los recursos ilimitados que son suyos. Los recursos espirituales necesarios para una vida cristiana fuerte no se encuentran en nosotros. Ojo, las armas que yo necesito no están en mí. Porque si estuvieran en mí, serían mías, ¿no? Pero sé que las armas son de Él. Y yo, para poder ser adiestrado en la batalla, yo tengo que ir con Él para saber cuál es la arma que yo puedo utilizar. Y es una dependencia total y absoluta con Él. Dios es nuestro recurso y sus recursos son ilimitados. Vamos a ponernos de pie, pónganse de pie ya, para ya no estarlos durmiendo más. Les decía la semana pasada, el responsable de tu presente y de tu futuro está en, bueno, ahora sí que tu futuro y tu presente está en el Señor. Pero el responsable de que ese presente y ese futuro se cumpla, eres tú. Porque Dios nos está dando todas las herramientas. Dios, o sea, Él se ha encargado de decirte, yo aquí tengo todo lo que tú necesitas, pero yo no puedo decidir por ti. Yo voy a estar delante de ti y mostrarte. Yo te voy a mostrar, te voy a hablar, te voy a tratar de convencer para que tú entiendas cuáles son las armas, cuáles son los recursos que tú tienes, cuáles son los recursos que yo ya te he dado, cuáles son tus limitaciones en este momento. Porque Dios conoce precisamente cuáles son nuestras limitaciones. Porque si nosotros fuéramos perfectos, no estaríamos en esta tierra. Lo que Dios está haciendo es perfeccionarnos. ¿Y cómo nos perfecciona? Cuando nosotros entendemos nuestra debilidad. Cuando yo reconozco que soy débil en un área de mi vida, entonces en ese momento Dios, yo puedo decirle al Señor, yo soy débil, te necesito.
No puedo hacer esta tarea si tú no estás conmigo. Yo no puedo hacer esto si tú no estás conmigo. Yo no puedo ser fuerte. Yo no puedo buscar una relación de matrimonio si sé claramente que soy débil. Yo primero necesito ser fortalecido. Yo no puedo tomar la responsabilidad en algo si no entiendo que yo necesito de ti. Hay muchas ocasiones en que Dios va a utilizar tu debilidad para mostrarte cómo Él te perfecciona. Yo le decía, hubo una ocasión cuando Dios me puso la primera vez al frente de un área en un trabajo, yo no me consideraba bueno, o sea, tenía el conocimiento, tenía muchas. De repente un día se va el que era mi jefe y el de recursos humanos me habla y me dice, es que ¿para qué traemos a alguien más si tú conoces todo el movimiento? Yo en ese momento dije, no, pues yo nunca había estado al frente, ¿no? Yo decía, pues, al frente de esa área, yo decía, no. Y me dio unas palabras que me dijo, más puede lograr el que no se siente capaz pero quiere hacerlo, que el que es capaz y no lo quiere hacer. Me dejó con esas palabras. Pero lo primero que hice yo fue, le dije, ¿sabes qué? Tengo mis dudas, pero o sea, estoy con miedo porque nunca he estado, pero tú quieres tener esa confianza. Y me dijo, ok, te voy a dar hasta mañana. Piénsalo y óralo. Y ahí estuve yo. Señor, ¿ahora qué hago, no? Esto proviene de ti, no proviene de ti, viene de ti, no viene de mí. Yo decía, no entiendo, ¿no? Pero en mi mente estaban siempre sus palabras de este varón. Llegué el otro día y le dije, va, tomo el reto. Ujule, me la viví problema tras problema, tras problema, tras problema. Pero todo eso Dios lo utilizó porque yo en esos momentos tenía que ir con Él. Señor, tú me dices el chance de estar aquí, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo no sabía que Dios precisamente me estaba capacitando para este tiempo, porque yo nunca había estado al frente de algo, ni de gente. Siempre yo había estado y siempre vamos a estar bajo cobertura de alguien, vamos a tener a alguien por encima de nosotros como autoridad, pero nunca había estado yo así. Y poco tiempo después, unos años después, Dios me siguió preparando ahí, pero obviamente reconocía mis debilidades, reconocía mis fallas y tenía que ir con Él. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo aquello? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Y después, cuando empecé ya de ahí, mi postura o el estatus ya no era el mismo. O sea, ya cuando ya buscaba yo otro trabajo, porque salí de ahí, ya buscaba en la área donde Dios me había. ¿Por qué? Porque Dios me iba capacitando para el punto en el cual, cuando llego aquí a la iglesia y un día llega el apóstol y me dijo, tú te vas a hacer cargo de los jóvenes. ¿Y eso cómo lo hago? Y estar al frente de los jóvenes era un llorar. Era un llorar. Eso los jóvenes nunca lo vieron conmigo, ¿eh? Bueno, los jóvenes que éramos en aquellos tiempos. Ahora somos jóvenes maduros. Pero nunca lo vieron, o sea, ahí aprendí, durante todo ese tiempo, aprendí precisamente a recibir críticas, señalamientos. Me llovió de todo. Y yo llegaba muchas veces a la casa, cuando todavía no estaba casado, poco tiempo después me casé, pero llegaba a la casa de mi mamá yo llorando. Y yo le decía al Señor, ¿por qué estoy aquí? Yo no puedo. No puedo. Y la contestación de Dios siempre me decía, yo fui el que te coloqué en ese lugar. Yo no voy a permitir que nadie te quite porque yo te puse. Solamente el único que te puede quitar soy yo. ¿Pero qué hago? Búscame. Búscame. Hay un canto que dice, buscadme y viviréis, ¿no?
Y lo empecé a buscar, 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 y lo empecé a buscar. Y yo no me daba cuenta, pero empezó a haber una transformación. Y dije, ¿qué está pasando, no? Pero reconocí mi debilidad y sigo reconociendo mi debilidad. Porque aquel que se cree autosuficiente hace a un lado a Dios. En tu matrimonio tú debes de buscar a Dios. Él es el único que tiene la respuesta. Él sabe qué es lo que tienes que hacer. Antes yo era una persona muy llevada. Hacía bromas, bueno, últimamente me ven que de repente digo chistes, ¿no? Pero, híjole, antes cómo era yo, de plano, yo decía no. Y Dios me empezó a moldearme, me empezó a decir, a ver, tranquilízate, porque eso no me sirve. A ver, esto no me sirve. Y esto no me sirve. Y yo decía, Señor, pues ¿qué va a quedar de mí? Precisamente me dijo eso. Es que yo necesito que todo lo que tú has aprendido de una manera equivocada, necesito quitarlo. Necesito fortalecerte. ¿Ok? Y yo me sorprendí. Y hasta el momento sigo sorprendido. ¿Por qué? Porque yo era una persona, antes de conocer al Señor, introvertida. No me relacionaba con casi nadie. Me gustaba rodearme de gente, pero no me relacionaba, me costaba trabajo. O sea, muchas cosas que yo decía, Señor, ¿cómo puedo hacer lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo lo puedo hacer? Si yo les trajera a todos mis amigos de la infancia, o todos los amigos que me conocieron en la escuela, no les voy a decir que yo era peleonero o no era peleonero, pero sí era, en muchas otras cuestiones era una fichita. Que cuando algunos de ellos me vieron ya estando en el Señor, me decían, no lo puedo creer. Si tú eras el primero en esto, en hacer esto, en hacer esto, en hacer esto, en hacer esto. Yo decía, digo, ni yo tampoco me lo puedo creer, ni yo mismo me lo creo. Pero eso es algo que Dios empieza a hacer en cada uno de nosotros. Y eso lo he visto en muchos de ustedes. Dios me ha dado la oportunidad y con esto terminamos y oramos. Voy a cumplir casi 30 años en el Señor. El año que entra cumplo casi 30 años. Y he visto cómo Dios ha transformado la vida de muchos que cuando empezaron a llegar a la iglesia decían, es que yo no puedo. Es que yo no soy capaz. Pero siempre les decíamos, si Dios te trajo es porque Él es capaz de hacer las cosas. Y he visto precisamente su crecimiento y he visto cómo Dios los ha transformado y ahora muchos de ellos son líderes. Muchos de ellos están al frente de un área. Y cuando los volteo a ver hacia el pasado digo, no, que no podías. Pero obviamente no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. ¿Por qué no tomamos a la persona que tienes a un lado? Y quiero que recuerdes esto. El otro día estábamos hablando, el apóstol y yo, y decíamos, ¿cómo ora la fe? ¿Dios puede obrar por tu fe? ¿O Dios puede obrar por la fe de alguien más hacia ti? ¿Y cómo lo vemos? Precisamente dice que el Señor Jesucristo estaba predicando en una casa. Y había 4 amigos de un hombre que estaba paralítico. Dice que esos hombres llevaron a su amigo. No dice que el paralítico tenía fe. Dijo que el Señor Jesucristo vio la fe de sus amigos. Y por la fe de sus amigos, Él operó. Y ahora yo te voy a pedir que ores por tu hermano. No sé si tu hermano tiene fe o no tiene fe, pero tú sí tienes fe. Y entonces ahora te voy a pedir que tú ores para que tu hermano sea fortalecido en su hombre espiritual
para que Dios obre conforme a su perfecta voluntad. Entonces, vamos a orar. Quiero que ores tú por tu hermano. No, yo quiero escucharte a ti, no quiero escuchar. Me voy a quedar callado, yo voy a escuchar. Nada, es cierto, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque yo sé que tú, Señor, obras de una manera en la que solamente tú puedes actuar de una manera perfecta. Y yo sé, Señor, que tú has estado y sigues trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, tus hijos. Y en esta hora, Señor, oro por cada uno de mis hermanos, Padre, para que ese hombre, esa mujer interior, Señor, sean fortalecidos en el poder de tu Espíritu, sean fortalecidos en tu palabra, Padre. Y Señor, que no permitas que el enemigo los pueda engañar, Señor. Sabemos que en estos últimos tiempos, el enemigo está como león rugiente esperando a ver a quién devorar. Pero sabemos, Padre, que cuando nosotros somos fortalecidos en el hombre interior, y este fortalecimiento se logra a través de esa comunión íntima contigo, a través de reconocer nuestras fallas, a través de reconocer, Señor, que no somos perfectos, pero que solamente tú eres el único que nos puede perfeccionar. Que a través de ese conocimiento, Padre, a través de esa revelación podemos conocer, Padre, lo que tú nos has concedido, lo que tú nos has dado, Señor, y vernos de la forma, Padre, en la que tú nos ves, no como nosotros nos veamos, sino como tú nos ves a nosotros. Señor, te agradezco porque, Señor, cuando reconocemos esta debilidad, Señor, somos fortalecidos, somos levantados para seguir la buena batalla, para pelear la buena batalla y para salir victoriosos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, en esta hora declaramos, Padre, que esta es una iglesia que está llena de tu poder, que esta es una iglesia que está llena de tu propósito, que esta es una iglesia, Señor, que empieza, Señor, a hacer esa transformación. Tú empiezas a hacer esa transformación a través de ellos en el lugar donde cada uno de ellos se pare, en el lugar donde cada uno de ellos esté, Señor. Porque es a través de ti y a través de tu Espíritu, a través de tu paternidad, a través de tu poder, a través de tu señorío, Padre, que vamos a poder lograr hacer todas estas cosas. Te damos gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú seguirás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el todopoderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.